El año era 2187. España se había reinventado como una potencia marítima y tecnológica, fusionando su glorioso pasado de grandes navegaciones con una era de innovación futurista. Las ciudades costeras, como Cádiz y Valencia, eran ahora centros brillantes de investigación avanzada y lanzamientos navales experimentales. En el corazón de esa revolución estaba la capitana Alba Ferrer, una ingeniera naval y comandante de la Marina Científica Española, conocida por su valentía e inteligencia fuera de lo común. Alba creció escuchando historias de los antiguos exploradores españoles, Colón, Elcano, Cortés, pero en su mente, el nuevo desconocido. No eran continentes, sino el propio océano, que guardaba secretos aún más antiguos y peligrosos. Bajo su mando estaba el orgullo de la ingeniería española, el navío científico Santiago Prime, una embarcación colosal hecha de aleaciones inteligentes, drones submarinos autónomos y reactores híbridos que aprovechaban la energía de las mareas y del hidrógeno. Todo parecía ir, según lo planeado, hasta el amanecer de aquel extraño día en Gibraltar. Capitana, el radar detectó un objeto no identificado a 47 kilómetros, moviéndose contra la corriente marítima. Ninguna firma conocida, informó el teniente Marco Ruiz, su brazo derecho. Alba se inclinó sobre el consola, sus ojos castaños brillando de curiosidad. ¿Un objeto? En medio de la corriente de Gibraltar, con velocidad propia. Los radares ultrasónicos y satélites de la Armada Española eran prácticamente infalibles, algo que lograba moverse sin ser inmediatamente identificado. No era natural. Alerta máxima. Todos los sistemas de escaneo activados. Preparar el vórtice. Modo interceptación. El vórtice era el sistema más audaz del Santiago Prime. Una combinación de ondas gravitacionales controladas que podían crear pequeñas distorsiones en el ambiente acuático, desacelerando o incluso deteniendo objetos en movimiento. Era una tecnología tan avanzada que pocos sabían de su existencia. El tono emocional de la tripulación oscilaba entre adrenalina y aprensión. Ya habían enfrentado submarinos rusos automatizados, drones piratas africanos e incluso criaturas abisales desconocidas. Pero eso era diferente. El radar mostraba un enorme objeto metálico, aparentemente abandonado, flotando contra las corrientes marítimas, cubierto de algas plateadas que brillaban bajo el sol naciente. En el silencio del puente de mando, la pregunta no dicha flotaba en el aire. ¿Es esto algo humano o algo más allá de la comprensión? Alba decidió que no se quedarían observando. Con un gesto, autorizó la aproximación. La tensión aumentaba con cada metro reducido. Las lentes del dron espía lanzado desde la cubierta comenzaron a transmitir imágenes. Lo que vieron hizo que muchos tripulantes contuvieran la respiración. Una embarcación gigantesca, de arquitectura imposible, sin remaches, sin soldaduras, como si hubiera sido esculpida en una sola pieza de metal alienígena. Ninguna señal de vida, ninguna señal de motor. Solo existencia. Y el detalle más perturbador, en la proa del navío fantasma, esculpido en alto relieve, un blasón desconocido, pero que, de alguna forma, recordaba los antiguos símbolos de la Armada Española, como si el tiempo hubiera dado una vuelta imposible. Alba apretó los puños. Su corazón latía con fuerza. Sabía, instintivamente, que lo que fuera aquella embarcación cambiaría para siempre el futuro de España, y quizás de la humanidad misma. El desafío principal estaba planteado: entender, conquistar o sobrevivir a lo que viniera de ese navío desconocido. La aproximación al navío fantasma, bautizado informalmente como la sombra del mar por la tripulación, se realizó con extremo cuidado. El Santiago Prime liberó pequeños drones de reconocimiento equipados con sensores de espectro total, térmico, magnético, biológico y gravitacional. Pero para asombro de todos, los drones apenas lograban captar datos consistentes. Capitana, es como si el navío estuviera...
En 2 lugares al mismo tiempo, murmuró Marco Ruiz, leyendo los desconcertantes informes. Alba respiró profundamente. La lógica científica decía que eso era imposible. La intuición decía que lo imposible recién comenzaba. Ordenó una expedición manual. 4 de los mejores miembros de la tripulación, Marco Ruiz, la doctora Laura Martín, especialista en tecnología alienígena, el teniente Diego Vargas, piloto de drones, y ella misma, serían los primeros en pisar el casco del La Sombra del Mar. Al acercarse con la nave de apoyo, el viajero, los detalles del navío fantasma se volvieron aún más perturbadores. El casco parecía pulsar de manera casi imperceptible, como si estuviera respirando. En algunos puntos, la luz del sol se distorsionaba, como si ondas de calor invisibles escaparan de la estructura. Cuando finalmente aterrizaron en la cubierta, el silencio era absoluto. Ningún sonido de agua golpeando el casco. Ningún ruido metálico. Solo el sonido de la propia respiración amplificado en los comunicadores. Laura fue la primera en acercarse al blasón tallado. Pasó los dedos sobre el símbolo extraño y luego, como un eco distante, una voz susurró en sus mentes. Una mezcla de español arcaico y palabras indescifrables. ¿Quiénes sois? Hijos del hierro. ¿Recordáis el juramento? Todos miraron a Laura, que estaba pálida como un fantasma. Yo no dije nada, dijo ella con la voz temblorosa. De vuelta al Santiago Prime, Alba convocó al Consejo de Ingeniería Naval y Científica, reuniendo las mentes más brillantes de España, que se comunicaban a través de hologramas directamente desde Madrid y Barcelona. Cada uno ofrecía teorías más absurdas que la anterior. ¿Un experimento temporal perdido? ¿Una creación de civilizaciones humanas avanzadas que desaparecieron? ¿Una trampa? Mientras tanto, comenzaron a ocurrir extraños sucesos en el Santiago Prime. Los relojes comenzaron a atrasarse o adelantarse aleatoriamente. Las puertas de seguridad se cerraban solas, los sistemas de propulsión fallaban y se reiniciaban como si algo estuviera intentando aprender cómo funcionaba la nave. La tripulación comenzó a susurrar sobre los fantasmas del mar. El dilema era cruel. Explorar La Sombra del Mar y arriesgar la integridad de toda la flota española, o abandonarlo y perder el mayor descubrimiento de la historia humana. Alba sabía que no podían simplemente retroceder. No después de tantos siglos en los que España había sido relegada a un segundo plano en el escenario mundial. Esta era la oportunidad de recuperar el liderazgo, o ser devorados por lo desconocido. Decidida, autorizó una expedición mayor. Instalar un puente energético entre el Santiago Prime y el La Sombra del Mar, para intentar despertar la nave usando energía controlada. Fue entonces cuando surgieron los primeros enemigos invisibles. Durante la misión de instalación, uno de los drones de Diego fue destruido por algo que no apareció en los sensores. No una arma convencional. Algo rasgó el drone de adentro hacia afuera, como si conociera su estructura íntima. Poco después, Diego desapareció. Solo encontraron su comunicador, aún activo, caído sobre el metal palpitante del navío fantasma. Y en el comunicador, un mensaje de audio imposible. Ustedes no pertenecen aquí. El juramento ha sido roto. Prepárense. La tensión a bordo del Santiago Prime alcanzó su punto máximo. Algunos tripulantes comenzaron a sugerir que abandonaran la misión inmediatamente. Otros, científicos más obstinados, insistían que estaban a punto de hacer el mayor descubrimiento de la humanidad. Alba, dividida entre la lealtad a su tripulación y el llamado de lo desconocido, sabía que la decisión final sería suya, y cualquier elección podría condenarlos. Mientras reflexionaba en su cabina mirando el mar nocturno y el perfil amenazante del La Sombra del Mar, una última transmisión invadió todos los sistemas del Santiago Prime, llevando a la vida todas las pantallas de la nave. Era una imagen borrosa. Pero en el centro de ella, una figura usaba una armadura plateada con el blasón antiguo de la Armada Española. Él levantaba la mano,
y sonreía. Algo estaba a punto de despertar, y ellos estaban justo en medio de ello. La sonrisa de la figura en la armadura desapareció tan pronto como la transmisión se cortó, dejando a la tripulación en un silencio atónito. Los alarmas comenzaron a sonar en el Santiago Prime, pero no por invasión o ataque. Todo el sistema de energía de la nave fue secuestrado. Puertas cerradas, propulsión desactivada, comunicaciones bloqueadas. Estaban completamente a merced del La Sombra del Mar. La capitana Alba reunió rápidamente a sus oficiales en el salón de comando, iluminado solo por la luz roja de emergencia. El ambiente pesado parecía doblar la propia gravedad. Estamos sin opciones. No podemos huir. No podemos pedir refuerzos. Y sea quién o lo que esté en ese navío, ya sabe todo sobre nosotros, declaró Alba con firmeza. Fue entonces cuando Laura Martín presentó una propuesta arriesgada. Capitana, si alimentamos la conexión energética hasta el máximo seguro, tal vez podamos abrir una línea de comunicación directa, no por lenguaje, sino por intercambio de información sensorial, imágenes, emociones, intenciones. Era una locura, pero era mejor que morir esperando. Alba autorizó. Los ingenieros trabajaron frenéticamente. Los cables de energía entre las dos naves comenzaron a brillar con una intensidad fantasmal. Y entonces, sin previo aviso, todos los presentes fueron arrastrados a una visión colectiva. Estaban en un enorme salón dorado, como el interior de una catedral submarina. Frente a ellos, cientos de figuras con armaduras antiguas, todos congelados en el tiempo. En el centro, el caballero que habían visto en la transmisión caminó hacia Alba. Sin mover los labios, habló directamente en su mente. Ustedes rompieron el ciclo, estaban destinados a olvidar, pero se acordaron. Alba intentó responder, pero no tenía voz en ese lugar. Ella solo pensaba, y él escuchaba. ¿Qué somos?, pensó. El caballero se detuvo a pocos pasos de ella. Somos ustedes, somos los herederos olvidados de un imperio que cruzó océanos, y luego estrellas. Cuando fallamos en proteger el juramento, fuimos aprisionados entre mundos. Un castigo autoimpuesto. Esperábamos jamás ser encontrados. Las visiones mostraron escenas fragmentadas, carabelas cruzando mares de estrellas. Guerreros españoles duelen con criaturas hechas de luz y sombras. Un juramento de honor. Nunca permitir que lo desconocido dominara a la humanidad. En la sombra del mar no era solo una nave. Era una prisión para los últimos defensores del antiguo imperio estelar español. Y ahora, el surgimiento del Santiago Prime ante ellos había activado el protocolo final. Probar si los humanos modernos eran dignos de heredar la carga y el poder del imperio perdido. La visión terminó abruptamente. De vuelta a la realidad, las luces del Santiago Prime parpadeaban erráticamente. El casco de la sombra del mar comenzó a abrirse como un enorme portal, revelando una sala interna bañada en luz dorada. Pero no era una simple ofrenda, era un desafío. La inteligencia atrapada en la nave quería pruebas, y la única forma de conquistar el legado sería atravesando las pruebas que destruyeron a los antiguos herederos. En el salón recién revelado, formas distorsionadas de energía comenzaron a tomar forma. Guardias espectrales, desafíos físicos y mentales, pruebas de valentía, inteligencia y honor. Alba reunió a sus mejores hombres. Laura Martín con su mente estratégica, Marco Ruiz con su fe incansable en la ciencia y el destino, y ella misma con su espíritu indomable. Vamos a entrar. Vamos a enfrentar lo que sea, no para conquistar, sino para probar que somos dignos. Con sus trajes presurizados y corazones pesados, cruzaron el portal de luz. Detrás de ellos, el Santiago Prime flotaba, pequeño y frágil frente a la grandiosidad de lo que habían despertado. Ya no eran solo exploradores, eran desafiantes de un imperio olvidado. El aire en el salón dorado era pesado, casi sólido. Cada paso de los humanos resonaba como truenos lejanos. Las paredes parecían respirar.
pulsando en ritmos que ponían a prueba el equilibrio mental de quienes osaban avanzar. De repente, una voz resonó en sus mentes. Prueba 1. Valentía sin arrogancia. La primera manifestación fue inmediata. Una criatura hecha de metal líquido y llamas se levantó ante ellos, cambiando de forma cada segundo. A veces un león, a veces una serpiente, a veces una sombra con ojos llameantes. Laura Martín dio un paso al frente. No es para luchar, susurró ella. Es para enfrentar sin retroceder. El instinto decía correr o atacar, pero Laura, Alba y Marco solo caminaron en línea recta, mirando a la criatura sin mostrar miedo, pero también sin desafiarla. Cuando pasaron por ella, la bestia explotó en 1000 partículas doradas, que giraron a su alrededor como confites cósmicos. Antes de que pudieran celebrar, el suelo se disolvió bajo sus pies. Cayeron en caída libre por una oscuridad sin fin, y luego, nuevamente la voz. Prueba 2. Sabiduría en medio del caos. Aparecieron en una sala de espejos infinitos, donde miles de versiones de ellos mismos reproducían todos sus movimientos, menos uno. La versión correcta caminaba contra la corriente, haciendo gestos diferentes. Era la clave para salir de allí. Pero encontrar la figura real entre miles de reflejos requería un enfoque absoluto, algo casi imposible en medio del agotamiento mental. Marco Ruiz, con su fe inquebrantable, cerró los ojos y simplemente sintió la energía correcta, guiando a los demás hasta el reflejo rebelde. Al tocarlo, el laberinto de espejos se desplomó como arena al viento. Ahora, solo una prueba los separaba de la respuesta final. Delante de ellos, 3 pedestales. Sobre cada uno, un objeto. Un casco de batalla dorado. Una rosa de cristal azul. Un pergamino en blanco. La voz resonó una última vez. Prueba 3. Elegir el futuro. Sin ninguna instrucción, cada objeto llamaba la atención de manera diferente. El casco simbolizaba poder y conquista. La rosa representaba belleza y fragilidad. El pergamino era potencial puro, una página en blanco. Capitana Alba, con lágrimas en los ojos, se acercó al pergamino. El futuro no es algo que heredamos listo, es algo que elegimos construir. Ella tocó el pergamino. Inmediatamente, el salón se iluminó. Las formas de energía alrededor se arrodillaron en señal de respeto. Ellos habían pasado. La luz los envolvió, y cuando abrieron los ojos, estaban nuevamente a bordo del Santiago Prime. Pero algo había cambiado. En el centro de la puente de mando, descansaba ahora una pequeña esfera dorada, el Códice del Imperio Perdido. Un dispositivo que contenía conocimiento prohibido, tecnologías, mapas de galaxias olvidadas, registros de batallas contra entidades cósmicas, y una elección final: usar el poder para dominar o para proteger. Alba miró a sus compañeros, y luego a la tripulación ansiosa. Hoy no solo conquistamos conocimiento, reconquistamos nuestra alma, dijo, emocionada. Ellos decidieron, el códice sería guardado bajo juramento. No para enriquecer o subyugar, sino para preparar a la humanidad para los misterios que aún vendrían. En la sombra del mar, ahora libre de su ciclo eterno, lentamente se desintegró en partículas doradas, ascendiendo a los cielos como polvo de estrellas. El imperio había finalmente encontrado descanso, y una nueva era estaba a punto de comenzar. El clima de victoria apenas se había instalado cuando los sensores del Santiago Prime comenzaron a sonar frenéticamente. Algo venía en su dirección. En el espacio abierto donde la sombra del mar había desaparecido, ahora una grieta rasgaba el tejido de la realidad. Desde dentro de ella, emergió una nave colosal, más grande que cualquier cosa que los humanos o los registros alienígenas conocieran. No hecha de metal, sino de una materia viva, pulsante y cubierta de símbolos antiguos. La tripulación se congeló al ver el nombre inscrito en patrones luminosos. Arcanum Rex. No era una nave.
Era una entidad dormida que el imperio había aprisionado hace eras. En la sombra del mar, en realidad, era una barrera, y al liberarlo, ellos rompieron el sello. La verdadera prueba comenzaba ahora. «Capitana Alba, ¿órdenes?», preguntó el teniente Domínguez, sudando frío. Alba apretó los puños, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Preparar todos los sistemas de defensa. No atacaremos primero, pero si amenazan la tierra, lucharemos». Las luces del Arcanum Rex se intensificaron. Olas de energía comenzaron a barrer el área, desactivando satélites cercanos y deformando el espacio-tiempo. Laura Martín miró la esfera dorada, el códice. De repente, se abrió como una flor, revelando un pequeño consolador de cristal. Dentro de él, había instrucciones. No para luchar, sino para hablar. La tripulación rápidamente descubrió: la criatura que controlaba el Arcanum Rex no buscaba destrucción, sino juicio. Había sido creada para probar civilizaciones emergentes. Si eran codiciosas y agresivas, serían exterminadas. Si demostraban sabiduría y equilibrio, serían invitadas a algo más grande. Un concilio galáctico, hasta entonces solo teórico en las leyendas humanas. El momento decisivo llegó. El Arcanum Rex envió un rayo de luz hacia el Santiago Prime, conectando sus puentes de mando. En proyecciones holográficas, surgió una figura alienígena antigua, mitad humana, mitad pura energía. Habló directamente a la capitana Alba. Elijan. 1. El poder para subyugar. 2. El poder para proteger. 3. El camino de la humildad y la colaboración. El mundo entero, observando a través de las transmisiones de la flota, contuvo la respiración. Alba sintió las lágrimas arder en sus ojos. Miró a Laura, Marco y a todos los rostros esperanzados de la tripulación, y respondió, con voz firme: «Elegimos el tercer camino, el camino de la colaboración». El universo pareció contener la respiración. Entonces, el Arcanum Rex recogió sus luces amenazantes, y el espacio a su alrededor se tranquilizó como un lago después de una tormenta. Ellos habían pasado. Como recompensa, el códice se integró al Santiago Prime, transformando la nave en algo nuevo, una embajada ambulante entre especies estelares. Se abrieron portales, revelando civilizaciones que antes eran solo teorías en informes de ciencia ficción. El imperio de la humanidad ya no sería solo defensor de la Tierra. Sería un guardián de las estrellas. Pero al final de la transmisión, algo pasó desapercibido por casi todos, excepto por Laura. En la esquina inferior del códice, apareció una línea de advertencia casi borrada. Primera evaluación completada. Segunda evaluación en 10 ciclos estelares. El verdadero desafío, tal vez, aún estaba por venir. El universo nunca más sería el mismo para los humanos. Después de la victoria contra el Arcanum Rex, el Santiago Prime se convirtió en la primera nave humana en portar conocimiento más allá de la imaginación. Era más que una nave simple. Ahora era un símbolo del poder de elecciones sabias y valientes. El imperio de la humanidad había salido victorioso, pero las reverberaciones de sus decisiones apenas comenzaban a propagarse. Alba observaba la Tierra a través de la ventana de su cabina. Las ciudades brillaban abajo, ahora más conectadas que nunca con otras civilizaciones. En el espacio, la flota terrestre, con sus naves ahora modificadas por el códice, patrullaba los límites de la galaxia. Una paz profunda flotaba en el aire, pero Alba sabía que el equilibrio era frágil. En el mando de la Santiago Prime, la tripulación se reunió en una videoconferencia global con representantes de diferentes naciones de la Tierra. Laura estaba al lado de Alba, observando los reportes de otras flotas dispersas por la galaxia. ¿Estamos listos para el próximo ciclo, capitana?, preguntó Marco con una sonrisa nerviosa. Alba miró los rostros de su equipo, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No sabemos qué viene, Marco, pero sabemos que nuestra elección fue la correcta, y ahora tenemos una galaxia entera por explorar, con sabiduría.
La noticia del éxito de la misión se extendió como un incendio. En la Tierra, manifestaciones de celebración tomaron las calles, pero no todos compartían la misma visión de paz. Mientras los gobiernos de todo el mundo celebraban la victoria y la colaboración con nuevas civilizaciones, grupos aislacionistas comenzaron a cuestionar la decisión de Alba y su equipo. Había quienes veían la paz como debilidad. La idea de una alianza galáctica parecía utópica y arriesgada, especialmente con la incertidumbre sobre lo que el futuro realmente traería. En una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban más intensamente que nunca, Alba y Laura se encontraron en la terraza de la nave. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó Laura, mirando al vasto universo. Alba pensó por un momento. La presión de ser una de las líderes de un nuevo imperio comenzaba a pesar, pero luego sonrió, una expresión serena que reflejaba la experiencia de un viaje que los había llevado más allá de lo que cualquier humano podría imaginar. Elegir el camino de la colaboración fue la única opción posible. No puedo imaginar una vida donde la humanidad viva con miedo constante. Debemos buscar alianzas, aprender de los demás, crecer juntos. En los días que siguieron, llegó la segunda evaluación. El Consejo Galáctico envió una delegación para reunirse con los líderes humanos, y esta vez no venían para probar, sino para ofrecer un lugar permanente en el concilio. Un privilegio que pocas civilizaciones habían alcanzado. La misión de la Tierra ya no era solo sobrevivir, sino integrarse al tejido cósmico, ser parte de algo más grande que cualquier planeta, cualquier imperio. Sin embargo, las palabras que habían aparecido en el códice aún resonaban en la mente de Laura. Segunda evaluación en 10 ciclos estelares. La humanidad pasaría por otras pruebas. El Concilio Galáctico no era una comunidad de paz solo por buenas intenciones, sino por una larga historia de selecciones rigurosas y juicios. Querían ver si la humanidad estaba realmente lista para los desafíos que se venían. La luz de la Tierra brillaba ante ellos, mientras la flota humana comenzaba a navegar hacia los límites de lo desconocido. Otras civilizaciones esperaban a la humanidad, algunas con interés y otras con desconfianza. El futuro era una hoja en blanco. El próximo capítulo sería escrito por los corazones y mentes de todos los humanos, que ahora tenían la oportunidad de elegir su destino en el universo. Mientras el Santiago Prime avanzaba por el espacio, Alba, Laura y Marco se reunieron por última vez en el puente de mando. Se miraron en silencio con una sonrisa, conscientes de que el verdadero trabajo comenzaba ahora. El imperio de la humanidad no sería solo una fuerza militar o una civilización aislada. Tenían un nuevo papel que desempeñar, un papel de paz y protección, pero también de curiosidad y evolución. El futuro esperaba, y el mayor misterio de todos aún estaba por venir. ¿Qué sucedería cuando la humanidad fuera realmente desafiada por los propios secretos que buscaba entender? El códice del Imperio Perdido no tenía todas las respuestas, pero el viaje humano apenas comenzaba. En un futuro cercano, en el centro del Concilio Galáctico, en un ambiente de incertidumbres y desafíos, los humanos, aquellos que eligieron el camino de la colaboración y la sabiduría, serían confrontados por nuevas amenazas, antiguas entidades y misterios más allá de todo lo que pudieran imaginar. Pero una cosa era cierta: la Tierra ya no estaba sola.